Ahora vamos a poner un poco de imaginación. Nuestro siguiente protagonista decía que sin ella, sin imaginación, a menudo la realidad es solo media realidad. Hace poco más de 30 años que el mundo del cine vio desaparecer a uno de los mayores genios que ha dado el séptimo arte en toda su historia. Luis Buñuel suscitó con su cine el reconocimiento de todos sus contemporáneos y de la crítica, lo que le llevó a ser distinguido con numerosos galardones, entre ellos la Palma de Oro de Cannes en 1961 por Viridiana y el Oscar de la Academia en 1973 por El discreto encanto de la burguesía. De su cine polémico, de denuncia, provocador y genial, y de Viridiana, de cuyo estreno mundial se acaban de cumplir 50 años, hablaremos en los próximos minutos. Antes, veamos el siguiente reportaje. Buñuel encuentra en el surrealismo la llave maestra que equiparará sueños y realidad, subconsciente y erotismo, provocación y locura. De su primera película, El perro andaluz, afirmará que es una incitación al asesinato. La Edad de Oro, su segunda película, origina tumultos y es confiscada. De vuelta a España, será el gobierno republicano de Lerroux el encargado de prohibir su documental Las Urdes, rodado en 1934 gracias a un premio de la lotería. Tras las dos guerras, el azar lleva a Buñuel a México, país en el que reemprende su carrera de director. El éxito de Los Olvidados en el Festival de Cannes en 1951 recupera su prestigio en Europa. ¿Qué quieres? Ya te dije, cigarritos. Cómpralos. Es que no tenemos lana. Pues trabajes, flojos. Siéntense. ¡Hora! ¡Que te voy a comprar tus zapatos nylon! ¡Hora! ¡Policía! ¡Dámale los hijos! ¡Dámale los hijos! ¡Policía! ¡Levántalo! ¡Policía! ¡Dámale los hijos! ¡Policía! ¡Dámale los hijos! ¡Suave! ¡Ahí déjenlo, ahí déjenlo! ¡Ahora, espérense! Tras Nazarín y El ángel exterminador, obtiene un visado para rodar en España una de sus películas más personales, Viridiana. Buñuel, ya casado y con hijos, reencuentra a su familia y su paisaje. La película, naturalmente, es prohibida. A cada nueva película, y hará aún muchas, Belle de Jour, El discreto encanto de la burguesía, Tristana, Buñuel anuncia siempre que es la última. Y ese irónico exorcismo de la muerte le mantendrá vivo hasta 1983. Ahora, desgraciadamente, ya sabemos que su última película fue Ese oscuro objeto de deseo. Ya tenemos a nuestros invitados preparados para hablar de Luis Buñuel y de su figura. Tenemos con nosotros a Pere Portabella, que es cineasta, ha realizado una dilatada carrera en el mundo del cine como director, guionista y productor. En esta última faceta y en relación con el tema que nos ocupa hoy, fue el productor de Viridiana, dirigida, como decíamos, por Luis Buñuel en 1961 y considerada a menudo como una de las mejores películas del cine español. Actualmente, Pere Portabella también dirige su productora, Films 59. Bienvenido al programa, señor Portabella. Hola, gracias. Saludamos también a Amparo Martínez Herranz, que es profesora de Historia del Cine de la Universidad de Zaragoza. Es autora de diversos artículos sobre Luis Buñuel y acaba de publicar este libro que tenemos aquí, La España de Viridiana, una obra de la que ha sido coordinadora. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenos días. Bueno, para empezar, el que fuera guionista de las últimas películas de Luis Buñuel, Jean-Claude Carrière, decía que Buñuel no era solo un cineasta, sino un artista que se encontraba en el centro de todos los caminos de la cultura. No sé si estarán de acuerdo con esta afirmación. Completamente de acuerdo, vamos, sin ningún género de dudas. Y aquí lo que hace en Viridiana, que es el caso que hemos citado, es convertirla en el centro, hacer converger en la cultura española otros muchos temas que estaban en aquel momento en debate, toda la cultura universal. Pues sí, pues vale, ya está. Que era un artista completo, un artista que era capaz de reflejar todo eso, porque una cosa es la intención y otra cosa es que se consiga, ¿no? El problema está siempre en que un artista, que habría que discutir lo de artista, ¿no? Pero
un artista solamente focalizado en lo que a él le interesa, pierde la carrera. Tienes que estar abierto absolutamente a todas las tendencias y todos los lenguajes que te enriquecen. La música, por ejemplo, la poesía, el teatro. Entonces Buñuel era exactamente esto. Y a mí me ha pasado lo mismo. O sea, yo no soy un cineasta. Nunca hago películas con guionistas. Hago con poetas, con músicos, con filósofos, que me ayudan muchísimo más en mi trabajo. Entonces, Buñuel, en ese sentido, tenía esta pluralidad. El acceso era muy abierto, ¿no? Y siempre en sus películas, por otro lado, la paradoja es que era un clásico. Me gustaba mucho el cine de Hollywood como estructura popular. Y tenía toda la razón. Entonces respetó esto, en cambio volcó, tuvo la habilidad, en este caso venía de otra cultura artística, la compulsión poética, ¿no? Toda la simbología, vuelca todo esto dentro de una película estándar. Y esto fue su éxito en ese sentido porque es un caso bastante singular. Y para terminar, él con dos películas que hizo al principio de su vida, El Ángel Exterminador, El Chien Andalou y L'Age d'Or, habría pasado a la historia del cine con el grupo surrealista como ningún otro cineasta. Pero es que además, cuando se metió a hacer cine para vivir, para ganarse la vida, acabó siendo considerado por Hollywood, con el Oscar, con una fotografía que está en todos los grandes, como uno de los grandes clásicos del cine mundial. Después seguiremos hablando de ello, pero también es cierto que probablemente no exista ningún otro artista español cuya obra haya sufrido los rigores de la censura, tanto por parte del Gobierno de la República, de aquel entonces, como posteriormente de la dictadura franquista. Buñuel vio como el Gobierno republicano prohibía su documental, su famoso documental, Las Urdes, Tierra sin pan, en 1933, y muchos años más tarde el franquismo prohibía también su obra cumbre, Viridiana. Hasta tal punto era incómodo. La paradoja de Viridiana, que yo creo que además Pera conoce perfectamente, es que en Viridiana se combina el deseo con querer rescatar a Buñuel para el cine español, una intencionada campaña de recuperación de Buñuel para que volviese a filmar al país, volviese a trabajar aquí, para lavar un poco la cara del régimen franquista, que en aquel momento estaba intentando dar apariencia de modernidad, de que estaba cambiando, aunque solo fuera de forma epidérmica. Ese deseo de traerlo aquí, que luego, como gráficamente se ha expresado en alguna ocasión, le acaba estallando al régimen en las manos y acaba marcando el punto de partida de algo muy importante, que es la transición cultural, que se inicia se inicia antes que la transición política. No, una dictadura es congénito. Esto de censurar, de cortar, de secuestrar, de prohibir, es su propia vida, ¿no? O sea, no es que fuera una excepción. El caso de Buñuel durante la dictadura con Viridiana estaba dentro de lo que se hacía. Han machacado el cine español cantidad de realizadores que los han destrozado. O sea, esto no era una excepción, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, la historia en este caso del escándalo de Viridiana es primero que nunca nadie del régimen jamás vio la película antes del Festival de Cannes, la última noche, que esto fue una cosa que la programamos muy seriamente. Nadie la vio. Como decía muy bien Amparo, el oportunismo, la necesidad de instrumentalizar a Buñuel para lavarse la cara, les perdió. Cuando llegó allí, estaba el director general, yo estaba también sentado, Buñuel estaba en París, yo le llamé, tienes que venir, tal y cual, entonces dice, estoy constipado, y hacía, tosía, ¿no? En ese sentido era entrañable. Dice, pero Luis, estarás constipado, pero vente. Dice, no, porque estoy aquí en su hotel, tal y cual. Bueno, total, que cuando vio la película el director general, se levantó, desapareció, y hasta el día siguiente, cuando le dieron la palma, estaba encerrado en el hotel. Del susto que se llevó, que fue, pero monumental, ¿no? Entonces, el problema que se planteó es muy sencillo. Esta película se estrena, en este caso, por primera vez, se ve públicamente, y desde luego la dictadura nadie la había visto, en Cannes, el escaparate más importante. ¿Cómo resuelve esto? El Vaticano inmediatamente hace en su periódico una editorial excomulgándonos a todos, a Buñuel y a mí. Para empezar, eso para empezar. Pero entonces, entre la dictadura y la otra dictadura, que es el Vaticano, encontraron una solución fantástica, que es una solución de conflicto de Estado.
esta película nunca se ha hecho ni rodado en España. Cuando acababa de ser estrenada como española, invitados como española, el mejor escaparate para que realmente has nacido como cine, no como película. Esta es la historia. Le pese a quien le pese, ¿no? Ah, no, es que es un hecho consumado. Entonces nosotros, yo me tuve que ir a ayudar a mis compañeros de cine, pues como Fellini y toda esta gente a que trabajara en Cinecittà con Francesco Rossi, porque me dijeron que nunca más volvería a hacer cine. Pero lo que pasa es que a mí no me pudieron atacar porque no había cuerpo del delito. No se había hecho según ellos. Entonces no había manera de imputarme desde el punto de vista de la legalidad. Lo que sí hicieron es cortarme. Las dictaduras, esto es muy sencillo, te aíslan, te marginan y te tienes que ir, ¿no? Pero esta es la paradoja, que es lo divertido, que además en Buñuel esas cosas siempre son muy divertidas. Por ejemplo, mi coproductor, que yo pedí después porque eran muy amigos, era miembro del Partido Comunista, productor de cine, en este caso, y torero. Domingo Domínguez. Entonces, era íntimo amigo de Luis, que se veían en México cuando iba a torear, que era un INCI. Y cuando él llegó aquí, me dijo, hombre, ¿por qué no hablas con, que yo ya era productor, con él porque está con mucha ilusión también de hacer una película conmigo? Entonces, me invitaron a La Companza, que es una finca típica de la provincia de Toledo, y ahí nos encontramos. Y entonces hizo como de alcahueta. Y entonces nos sorprendimos y me encantó porque la persona, primero que era un personaje divertido, nos llegamos a reír con un torero, Luis y yo, no te puedes imaginar, ¿no? Pero muy agarrado a lo que es la tradición, esta cultura tradicional de los grandes símbolos, en este caso un torero, por ejemplo. Hasta la duquesa de Alba está ligado con los toreros, ¿no? Entonces, esto fue estupendo. Y en ese sentido, cuando pasó lo que pasó, y acabo, porque esta historia, para rematar la jugada, cuando de repente nos dan la Palma de Oro, resulta que yo le llamo a Dominguito, digo, oye, ¿a qué llamar? Llámale tú. Yo llamo a Luis y me hace esta escena de la tos. No puede venir, porque tal, que no sé qué. Tal. Y entonces Silvia Pinal quería hacerlo como actriz. Y entonces el torero tuvo la idea genial. Dice, tú, mira, vamos a ver al director general de cine, que está encerrado. Tú déjame hablar y tú no digas nada porque no entiendes a esta gente. Muy bien. ¿Ya habló el torero? Ya lo torero. Entonces llama a la puerta, aparece el director general y claro, los únicos que no quería ver en su vida era a Dominguito y a mí. Y Domingo les dice, señor director, el único que aquí representa a España y que tiene el mérito de estar aquí es usted. El que tiene que recoger, en este caso, la Palma de Oro, es usted que representa España. Y yo callado. Y se quedó así como mudo, sorprendido, y entonces arremete otra vez y le dice, otra cosa sería un error. Nosotros hemos considerado, los productores, que tiene que ser usted en representación de todo el cine español. Dijo sí y fue su perdición. ¿Y se llevó la palma? Coge la palma, llega al Ministerio de Madrid, le espera Arias Salgado, que era el ministro, lo destituye, cae en caída libre hasta los sótanos y los archivos y nunca más volvió a aparecer. No levantó cabeza. No, es que no salió de allí. No sé si está todavía, pero... No, falleció. ¿Cuántas anécdotas, ¿no? Y claro, las puede contar en primera persona, pero si les parece, Viridiana, como nos comentaba, es sin duda una película con infinidad de matices, pero hay una escena de la que se ha dicho que es un monumento a la provocación ella sola. Quizá la recuerdan. Mendigos y pillastres reemplazan a Jesús y a sus apóstoles en la última cena. Vamos a ver esas imágenes. Enelina, ¿qué quieres? ¿Sí? Sí. Enelina nos va a sacar un retrato a todos como recuerdo. ¿Con qué máquina? Con una que me regalaron mis papás. Con él se ha hecho la flor. ¿Qué es lo que vas a hacer? Yo te empujaron, pero siempre está Si no os estáis quietos, no os retrato. Y cuando yo diga alto, que nadie se mueva. ¡Vamos, aplica! ¡Aplica! ¡Aplica sus días! Además, yo ese sombrero no ¡Vamos, despierte! ¡Tu refugio! ¡Recógete esa greña, mujer, que no se te ve la cara! Adivina, adivinanza. ¿Cuál es la de que pone la granza? ¡La gallina! ¡Vamos, todos quietos! Tú no te muevas.
podríamos decir que esta imagen que acabamos de ver fue la que realmente pues, al Vaticano le colmó el vaso. No, toda la película. Toda ella. No tiene desperdicio. Quemando cruces, las corona de coronas espinas. Todo, en fin, todo. Como un día, precisamente, coincidimos cuando hacía no sé cuántos años que se había hecho la película. Me invitaron como productor en Cannes y estaba Almodóvar y salimos juntos allí, que vino por la solidaridad, ¿no? Como productor y tal. Y me decía, chico, habéis hecho la película más anticlerical de la historia del cine. Entonces los motivos de indignación del Vaticano tenían toda la razón. Tenían aquí un concordato, donde tenían unos derechos y donde la función de la Iglesia era importante, formaba parte de la estructura de dominio y de poder de la dictadura. Pero en cambio en la dictadura sí que se permitieron otros films de Buñuel. Sí, es curioso porque en este mismo año se produce Plácido, que habla de la caridad, como Viridiana, que también está hablando del tema de la caridad, y Plácido pasa. Hay una pregunta que quizá es la que nos planteamos en el libro y es la que ¿qué hubiera pasado si el Vaticano no hubiese escrito la carta condenando Viridiana? Pues Viridiana a lo mejor hubiese pasado mal que bien o no se sabe. Esto es hacer un poco de ciencia ficción. Y esta escena es la que el núcleo que hace que toda la película engarce, que tenga sentido toda la película, pero no fue lo único que provocó la censura. Probablemente el final original, y eso Pera lo conoce muy bien, primero había planificado un final en el que la novicia que ya había abandonado el convento se dirigía a la habitación de su primo y se cerraba la puerta detrás de ella. Y esto es lo que, bueno, que una mujer vaya a la habitación de un hombre por la noche en camisón y de manera tan explícita se pueda sugerir el sexo, bueno, pues les molestó muchísimo. Pero es el conjunto de la película, que desde esta escena que Buñuel cambió varias veces y que al final decidió utilizar a Leonardo da Vinci para acabar de molestar, porque era algo que estaba en la mitad de los comedores españoles como reproducción, presidiendo la mesa, desde esto a, bueno, pues el tratamiento de la novicia, del sexo. Buñuel un día me aparece, compartíamos apartamento pared por pared, ¿no? Y después de hablar, él quería que yo comentara cosas de la película. Yo decía, mira, yo del guión, esto es un culebrón, entonces tenía otra terminología, ¿no? A mí no me interesa, para mí yo sé lo que vas a hacer. Entonces. Pero en una secuencia que es esta precisamente, yo me paré a decirle, mira, esto es una secuencia que es como una ópera. No, o sea, causa-efecto no hay, es la gran secuencia que parte la película, llega hasta aquí, y a partir de aquí acelera y arranca la segunda parte, es como una sinfonía, ¿no? Pero esto va suelto. Y entonces me aparece al día siguiente con, ¿sabes esos papeles para calcar? Dice, mira, Pedro, si eres una persona culta, a ver si reconoces esto. Y era la cena. Pero es que esta secuencia tiene una cosa muy divertida que está muy bien. Primero, la idea de la foto es de Lola Gauss, que contaba, ya se hablaba allí, porque quería mucho a los actores, era muy paternalista, les quería mucho. Y nosotros, cuando éramos adolescentes y tal, sabíamos cómo hacer retratos. Nos dábamos las faldas sin bragas y punto, ¿no? Y entonces es cuando Luis dice, bueno, pues vamos a fotografiar, y se pasa a fotografiar a la gente, ¿no? Era capaz de incorporar esas ideas, es que es fundamental. Para alguien que trabaja, es un proceso. El proceso del arte no es, al final, la obra. Es lo que vale ese proceso. Y luego otra cosa. De repente, cuando iban a rodar, los mendigos no sumaban los 13. Porque faltaba alguna cosa. Y son dos eléctricos, a los cuales tenía una relación de afecto estupenda, las que, disimulando y tapando los martillos y diciendo, no os quitéis las herramientas, caramba, sois trabajadores, pero les puso así y están en la posición cada uno así, que están ahí. Sí, hay que fijarse muy bien en están muy bien disimulados, detalles. Están muy bien disimulados, pero están todos, los lo pusieron encima, ¿no? No, hay una cosa que comenta Pérez, lo que cuidaba a los actores. Y es algo que a mí me ha sorprendido preparando y hablando con unos y otros, y es lo respetuoso que era y lo meticuloso trabajando.
lo podía llevar todo preparado para luego poder improvisar, para luego poder incorporar secuencias como esta o pues tratar con mimo. Incluso a mí me gusta mucho de su entrevista dentro del libro de Pere, un detalle, una frase que tiene que dice que trataba como estrellas a los extras y como extras a las estrellas, ¿no? O algo por el estilo. Y otra cosa buena que he comentado antes, el final de la película es idea del director general. Nos llamó de repente antes de empezar para advertirnos lo que a mí aquel año me lo habían hecho ya 2 veces con los golfos y cochecito, que te llaman, una vez tienes el cartón y la vas a empezar a rodar, te dicen, usted tiene el cartón de rodaje y lo puede hacer, pero no olvide que después la censura ve la película y la puede secuestrar y cortar lo que quiera. Y en esta llamó a Luis me llama, oh, tenemos que ir, ¿qué te parece? No sé qué. Entonces fuimos, y acabo enseguida, fuimos y es un momento dado que todo iba muy bien, es cuando dice esto el director general y luego dice, por cierto, hay un problema. Y Luis, que era sordo, dice, ¿qué ha dicho? Pues que hay un problema, Luis. Y antes de que pudiéramos decir algo, dice, a menos que al abrir la puerta hubiera una tercera persona, que entonces quedaría disipado. En el ascensor, cuando salíamos del ministerio, temblaba de las carcajadas diciendo Luis, fíjate, ni a mí se me había ocurrido un ménage à trois. Y dice, fantástico, ha mejorado mucho la película. Por ejemplo, ¿no? Hay que ver. Si les parece, para terminar, porque estamos en la recta final, nos quedan un par de minutos, quisiéramos que ustedes vieran una fotografía, que es una fotografía única en la historia del cine. Está tomada en casa del director americano George Cukor en noviembre de 1972. Junto a Luis Buñuel, ahí la pueden ver, están entre otros Billy Wilder, Alfred Hitchcock, William Wyler y también el mismo George Cukor. John Ford se había marchado antes de tomarse esta imagen y Fritz Lang, ya quizá para terminar de completar, no pudo asistir a la reunión pues por motivos de salud, ¿no? ¿Se puede interpretar a aquella comida como un tributo de los más grandes del cine a Buñuel? Antes lo he comentado. En esta, haciendo esto, era una manera de proclamar el ingreso en el club de los históricos, elitista de los que son los históricos, a Buñuel, que era de todos ellos el más distinto a todos. O sea, pero en cambio él tenía mucha admiración, también lo contaba antes, de lo que es la cultura cinematográfica de Hollywood. Del oficio. Del oficio. La manera de contar, popular. Y Manuel Hidalgo acaba de publicar un libro interesantísimo a colación de esta fotografía, reflexionando sobre el contexto y el entorno cinematográfico tan goloso que has descrito. Que estaba en su madurez, además. Claro, sí, sí. Pues con esa instantánea nos quedamos. Le agradecemos muchísimo tanto a Vera Portabella como a Amparo, que también pues, bueno, nos hayan contado, hayan glosado la imagen de Luis Buñuel. Muchísimas gracias.